Este esquema de aquí es un esquema que propone Krishnamacharya. Bueno, realmente lo propone Desenkachar, pero lo aprendió de Krishnamacharya. El esquema trata de explicar un poco el objetivo último del yoga, ¿vale? Como estáis viendo. Y quien no conozca a Desenkachar, hablaremos un poquito de él porque es uno de los maestros más conocidos del siglo XX. Y luego veremos un concepto que es de un poeta y filósofo americano que va relacionado con lo mismo y que lo he utilizado para que se entienda todo esto un poco mejor. Venga. Este es el esquema que propone Desenkachar en su libro, el libro que habla de su padre, El yoga y la conquista del ego. Es un esquema de cognición donde nos explica los diferentes niveles de cognición que hay según la concentración y según la reducción del ego de cada uno, ¿vale? Antes de nada voy a explicar un momento quién es Desenkachar. Bueno, Desenkachar realmente no es tan importante, es Krishnamacharya. Desenkachar es el hijo de Krishnamacharya. Krishnamacharya es el señor este que vemos aquí, fue un filósofo, escritor y profesor de yoga, de Raja y de Hatha del siglo XX, de principios del siglo XX, y médico ayurveda. Y fue el maestro de otros maestros muy conocidos de finales del siglo XX, como puede ser Iyengar, como puede ser Patabi y Desenkachar. Uno hace el método de Iyengar, otro la Ashtanga, que no tiene que ver mucho o nada con el Ashtanga Yoga, y el Vinyasa. Expliquemos un momento los tres niveles que vemos. Después de los 8 aspectos del yoga, damos 5, que son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Y luego ya entramos en estos 3, que son Dharana, Dhyana y Samadhi. Dharana es el primer estado de cognición. En este estado de cognición vemos que hay un elemento separado de otro elemento. Uno es el objeto y otro es el sujeto. El sujeto presta atención al objeto. Y hay un espacio entre los dos. Además, los dos están muy definidos. Uno es un círculo y otro es un triángulo. Tienen claramente definida su forma. Y por lo tanto su separación con lo que no son ellos mismos, lo que no es un sujeto o lo que no es un objeto. Y la flecha lo que hace es simplemente indicar que la cognición parece que se dirija desde el sujeto hacia el objeto. En el siguiente estado de concentración, en dhyana, hay tal concentración y un poco de reducción del ego que la cognición se hace más efectiva. Y entonces hay como una especie de conexión entre el sujeto y el objeto. Ya no sabemos muy bien quién es quién, si el objeto es el sujeto es el objeto. Pero bueno, hay una especie de conexión. Y a mí me gusta explicar esto porque se puede dar en algunos casos en la vida, pero donde yo creo que frecuentemente se da más es, por ejemplo, en las madres y sus hijos. Cuando una madre ha tenido un hijo recientemente y está tan pendiente de él que es capaz de percibir detalles que otros igual no perciben, es que tienen tal conexión que aun sin saber la madre por qué le pasa o por qué se ha dado cuenta de que le pasa algo, ya percibe que hay algún cambio significativo en su hijo. Y ella no sabe quizá aún por qué, quizá simplemente lo nota raro. Pero bueno, pues esa conexión podríamos decir que es dhyana. No sería exactamente, pero bueno, muy parecido, ¿vale? Hay una conexión entre los dos. Y en dhyana hay el objeto por una parte, el sujeto por otra y la conexión entre los dos. También hay espacio-tiempo, están separados. Bien, y ahora vamos a Samadhi. Samadhi ya es... Hay varios niveles de Samadhi, pero a grandes rasgos ponemos solamente uno y ya está. Como vemos en el esquema, en Samadhi el objeto y el sujeto se funden en uno. Ya no hay separación entre los dos y la línea que define al sujeto y la línea que define al objeto ya se ha desdibujado, se ha fundido uno con otro. Y el espacio-tiempo, como he dicho, ya desaparece también porque está dentro de la misma cognición. Ese es el estado cognitivo más eficiente según el yoga y según otras filosofías orientales.
Es difícil entender Samadhi si no se ha vivido. Y luego en Samadhi además hemos dicho que hay dos niveles, con atributos y sin atributos. Pero en general, en Samadhi hay una disolución del ego o una expansión de la conciencia. Las dos cosas se vendrían a decir lo mismo. Cuando uno no es uno, es todo, ¿vale? Es una disolución del ego. O cuando la conciencia no se ve identificada, no se siente identificada con el cuerpo y con la mente, la conciencia se expande. Es dos formas de decir lo mismo. Hoy quiero presentaros a este señor, Emerson. Hoy os voy a hablar de Emerson y un curioso concepto que es el de globo ocular transparente. Emerson es un filósofo y poeta estadounidense de 1800 y pico y defendía los beneficios que tenía de estar en la naturaleza, pero no a nivel físico, sino a nivel cognitivo y a nivel del alma, a nivel espiritual. Él hablaba de que en la naturaleza el espíritu se expandía o el ego se reducía. Y él, en uno de sus ensayos, que se llamaba Nature, o Nature, salía un dibujo donde salía una persona y en su cabeza había un globo ocular que no estaba pintado. Ese era el globo ocular transparente. Y decía esto: de pie en el suelo desnudo, con la cabeza bañada por el aire alegre y levantada en espacios infinitos, todo egoísmo mezquino se desvanece. Me convierto en un globo ocular transparente. Expliquemos una cosa. Por ejemplo, imaginemos que yo digo que yo soy un chico. Entonces, evidentemente, no soy una chica. Ya me he separado de todos los que son chica. Imaginemos que digo que me identifico con mis experiencias. Y yo digo, yo soy mis experiencias. Ya me separo de los que no han vivido mis experiencias. Y si yo digo que yo me identifico con la forma en la que pienso, pues ya me separo de la gente que piensa diferente a mí. Entonces voy a hacer separaciones, voy a hacer divisiones. Y esas divisiones parecen reales y además se sostienen, porque como son conceptos, se pueden sostener en la realidad. Entonces yo cuando percibo algo, la percibo desde unas separaciones. Es como en el primer estado, en Dharana, yo la percibo desde mi estado separado de lo demás, ¿vale? Es decir, yo cada vez que me defino, lo que estoy haciendo es identificarme con una cárcel más pequeña, con una línea que cada vez se acerca más a mí. Y lo que estoy haciendo es crear una frontera entre lo que soy yo y lo que no soy yo. Y claro, esos conceptos, esas ideas con las que me identifico, realmente no tienen valor en el mundo material, en el mundo termodinámico. Solo valen para el nivel conceptual, para el nivel de los conceptos. Solo sirven para ese. Pero claro, tú llegas a la naturaleza y las cosas cambian. Ahora, por ejemplo, estamos en una casa y la casa está construida para nosotros y por nosotros. Es decir, que conlleva la idea de uno mismo, el concepto de uno mismo, en toda la construcción. Vamos a pasear por las calles y las calles están hechas a nuestras medidas. Las aceras, los cruces, la anchura de los carriles de los coches, todo está hecho por y para nosotros y se sostiene la idea de uno mismo. Incluso si vamos a un parque o a un jardín, vemos que las plantas están colocadas por y para nosotros y están cortadas o podadas por y para nosotros. Por lo tanto, todo lo que nos rodea está sosteniendo la idea de uno mismo. Pero en la naturaleza, como hemos dicho, todo cambia. Ahí todo ese concepto que tiene valor en el mundo de conceptos se desmorona, porque en la naturaleza nada está separado. Como ya dijimos, las fronteras en la natural no se encuentran. No encontramos líneas rectas ni puntos. No podemos encontrar dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra. Dónde empieza la semilla, dónde acaba la semilla y dónde empieza el árbol. Donde termina la montaña y empieza el valle. En la naturaleza las fronteras no existen, no es como en el mundo conceptual. Entonces, al estar en un mundo que no está hecho por y para nosotros, donde los conceptos pierden fuerza, la identidad con la que nos identificábamos se empieza a desvanecer. Y lo que vemos parece que es visto por la misma naturaleza. Es el concepto de globo ocular transparente. Bueno, puede ser globo ocular transparente, pero quizás sea más fácil experimentar oreja
transparente, porque cuando uno está tranquilo, está sereno, está escuchando música tranquilamente, muy relajado, parece que la música esté sonando fuera y a veces dentro de nosotros. Que eso no es lo importante. Lo importante no es saber si realmente suena fuera o realmente suena dentro. Lo importante realmente es darse cuenta de que la frontera conceptual con la que me identifico, esta piel conceptual, se desvanece. Es transparente, ¿vale? Podríamos decir que entre globo ocular transparente y Samadhi hay cierta similitud, quizás no es lo mismo, pero bueno, nos sirve para explicarlo un poco Samadhi, ¿vale? Yo creo que Samadhi está un poquito más evolucionado, pero bueno, se acerca bastante. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí del vídeo. Si os ha gustado, pues poner like y seguirme y todo eso, y pondré más vídeos. Hacer caso a Desencachar. Qué buena analogía la que ha utilizado Raúl, la de comparar Samadhi con globo ocular transparente. Es sagaz. Me voy a suscribir y te recomiendo que lo hagas también. Hasta pronto.